Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes nuevamente para continuar viendo todo el programa divino correspondiente a este día postrero, de lo cual nos habla el profeta Joel en el capítulo 3, versos 9 en adelante, donde nos dice, verso 9 al 16, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dios nos habla aquí del día del Señor y nos habla de los juicios divinos que ha de venir y nos dice que Él rugirá desde Sion y desde Jerusalén será escuchada su voz. Nuestro tema para esta ocasión es muchos pueblos en el valle de la decisión en el día del Señor. En el día del Señor. El día del Señor, como ya hemos visto a través de la Escritura en otras ocasiones, es el día postrero del cual nuestro amado Señor Jesucristo habló y prometió llevar a cabo en ese día postrero la resurrección de los muertos creyentes en Él, o sea, de las personas que han terminado sus días aquí en la tierra y sus cuerpos han muerto, pero ellos han pasado al paraíso a vivir en un cuerpo teofánico. Cristo dijo que para esas personas, aunque estén muertos ellos vivirán. O sea que no morirán eternamente. Cristo dice, y esta es de la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré, ¿cuándo? En el día postrero. San Juan capítulo 6, verso 40, y en este mismo capítulo 6 nos habla en 4 diferentes lugares o en 4 diferentes versos
de la resurrección para el día postrero. Y también nos habla en San Juan capítulo 11, verso 23 al 26, donde él resucitó a Lázaro. Encontramos que él dice que el que cree en él y vive, o el que vive y cree en él, no morirá eternamente. Dice el que vive y cree, vamos a ver, esto está en San Juan, capítulo 11, verso 24 y 25. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta sabía que la resurrección de los muertos en Cristo, de los creyentes en Jesucristo, sería llevada a cabo en el día postrero. Pues eso fue lo que enseñó Jesucristo en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan y también en el capítulo 5 de San Juan. Y ahora el hermano de Marta y María había muerto y ellas sabían que la resurrección era para el día postrero. Así es que ellos no esperaban la resurrección de Lázaro en aquellos días, sino en el día postrero. Aunque habían comenzado los días postreros, pues Cristo había nacido de 4 a 7 años antes de comenzar el día postrero, y teniendo Cristo de 4 a 7 años de edad, comenzó el primero de los días postreros. O sea que Cristo nació de 4 a 7 años antes de comenzar los días postreros. Corrijo porque había dicho antes de comenzar el día postrero, pero es antes de comenzar los días postreros. Pues los días postreros delante de Dios, por cuanto un día delante del Señor es como 1000 años para nosotros, los días postreros para Dios son el 5º milenio, 6º milenio y 7º milenio. Y en los días de Jesucristo, cuando tenía de 4 a 7 años de edad, comenzó el 5º milenio. Y comenzaron así los días postreros. Por eso, el apóstol San Pablo, hablándonos en su carta a los Hebreos en el capítulo 1 y verso 1 en adelante, nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando dice que ha hablado por medio de su Hijo, en estos postreros días, está diciendo San Pablo en aquellos días que él estaba viviendo. Porque habían comenzado los días postreros delante de Dios, que son el 5º milenio, 6º milenio y 7º milenio. De los 3 días postreros ya había comenzado el primero. Pero miren, en el primero de los días postreros, Cristo dijo que Él resucitaría a todos los creyentes en Él. ¿Cuándo? En el día postrero. No en el 5º o 6º, sino en el 7º milenio, porque el 7º milenio es el día postrero. El 7º milenio corresponde al tercero de los días postreros. Pues son 7 milenios de Adán hacia acá, y Cristo vivió al comienzo del 5º milenio, comenzando así delante de Dios los días postreros, y dice Dios por medio del profeta Joel y por medio del apóstol San Pablo que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. ¿Cuándo? En los días postreros.
San Pedro capítulo 2 del libro de los Hechos, nos dice San Pedro, así el día de Pentecostés, dice en capítulo 2, verso 14 en adelante del libro de los Hechos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea, que eran eso de las 9 de la mañana. Ahora, él va a decir qué es lo que está sucediendo allí. Y él lo va a decir no de acuerdo a las opiniones humanas, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea que Pedro está hablando allí como nosotros podríamos hablar en nuestro tiempo e identificar lo que está sucediendo, identificarlo como, identificarlo en la Escritura. Mostrar por la Escritura qué es lo que está sucediendo en este tiempo final y mostrar que es que ya estamos viviendo en el tiempo final, en el tiempo del día postrero. Ahora dice, porque esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, ¿cuándo? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora aquí Dios muestra por medio del apóstol San Pedro que lo que estaba sucediendo allí era que habían comenzado los días postreros y se había abierto al ciclo divino de salvación para todo aquel que confiese, que invoque el nombre del Señor. Al escuchar la predicación del Evangelio y creer en Jesucristo como su Salvador. Toda persona que oye el Evangelio y cree en el Evangelio y cree en Jesucristo e invoca el nombre del Señor Jesucristo para salvación, recibe salvación y es lleno del Espíritu Santo. Esta es una promesa para los postreros días, o sea, para el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Algunas personas quizás podrán pensar que es una promesa solamente para el quinto y sexto milenio. Pues mire, encontramos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 7 y verso 2 en adelante, que este ángel que sube de donde nace el sol, de donde sale el sol, viene con el sello del Dios vivo. O sea que viene con el Espíritu Santo. Y viene para llamar, juntar y sellar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu de los hijos de Israel. O sea, 144,000 hebreos en el día postrero. Ahora podemos ver que para el día postrero también pasa la bendición de esa promesa para los escogidos de Dios de entre los gentiles que estén viviendo en la tierra y entren al cuerpo místico de Jesucristo. ¿Y cómo podrán entrar al cuerpo místico de Jesucristo? Creyendo en Jesucristo y recibiendo su Espíritu Santo. Porque Él prometió derramar de su Espíritu sobre toda carne. ¿Para cuándo? Para los días postreros. Para el quinto,
sexto y séptimo milenio. Y de edad en edad, durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, Dios ha estado derramando de su espíritu sobre toda carne que ha creído en nuestro amado Señor Jesucristo como su Salvador. Y sigue derramando de su espíritu sobre toda carne que cree en Jesucristo como su Salvador y le recibe en el día postrero en el cual nosotros estamos viviendo. Recibe el Espíritu Santo y entra así al cuerpo místico de Cristo, porque esa es la forma para nacer de nuevo. Al recibir el Espíritu Santo es que se nace de nuevo y es que se entra al cuerpo místico de Jesucristo. No hay otra forma para entrar y formar parte del cuerpo místico de Jesucristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y después que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, que haya entrado hasta el último escogido de Dios de entre los gentiles, que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, que haya entrado al cuerpo místico de Cristo, al creer en Jesucristo y nacer de nuevo del agua y del Espíritu, nacer del Espíritu Santo. Después que se termine esa labor, serán resucitados los muertos en Cristo y los que vivimos seremos transformados y estaremos aquí en la tierra de 30 a 40 días, en donde habrá una manifestación grande de Dios en su iglesia de entre los gentiles, y el pueblo hebreo verá a Dios manifestado en toda su plenitud en la iglesia del Señor Jesucristo y dirá: esto es lo que nosotros estábamos esperando. Y escucharán la voz de Dios, la voz de Jesucristo, desde el trono del Señor Jesucristo en su iglesia, en su templo espiritual. Será la voz del trono del Señor Jesucristo hablándole al pueblo hebreo. Y serán llamados, juntados y sellados en sus frentes 144,000 hebreos. Ahora podemos ver que esos 144,000 hebreos también están escritos en el libro de la vida del Cordero, y por eso ellos recibirán a Cristo y entrarán al programa divino y estarán colocados en el monte de Sion. Del pueblo hebreo, ellos serán los primeros que recibirán a Cristo en el día postrero. Ven el por qué el pueblo hebreo no ha recibido a Cristo durante estos 2000 años que han estado pasando o que han transcurrido. Es porque la promesa para el pueblo hebreo es para el día postrero, y se requiere que el día postrero llegue y comienza el ministerio del ángel que viene con el sello del Dios vivo, que viene con el Espíritu Santo, que viene con Cristo en Espíritu Santo, manifestándose y llevando a cabo su obra del día postrero. Ahora podemos ver que al llegar al día postrero está el mundo con sus reinos en el valle de la decisión. La humanidad completa está en un tiempo como el tiempo en que Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, en donde se llega a la hora de la tentación para todos los que moran en la tierra. En cuanto a las naciones, habrá 10 naciones, 10 reyes con sus naciones, que
se unirán a la bestia y consolidarán el reino de la bestia y pelearán en contra del Cordero, pero el Cordero los vencerá porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esos son los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo, los cuales en el día postrero, si murieron sus cuerpos, resucitarán en cuerpos eternos, y si están vivos, serán transformados. Y habrá sobre este planeta Tierra un poderoso ejército celestial con nuestro amado Salvador, con Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de Señores, para hacer frente a la necesidad del día postrero en favor del pueblo hebreo. Dice Apocalipsis capítulo 17 y verso 13 en adelante dice, verso 12 en adelante dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ahora podemos ver que habrá un enfrentamiento como lo hubo en el cielo cuando el diablo fue vencido y echado del cielo, como lo muestra Apocalipsis capítulo 12, lo cual nos muestra lo que pasó allá al principio en el cielo, y luego nos muestra lo que sucederá en el día postrero, en donde el acusador de nuestros hermanos, o sea, de todos los creyentes en Jesucristo, ese acusador, el diablo, será echado del cielo, será echado a la tierra, y para ese tiempo comenzará la gran tribulación. Y será un tiempo muy terrible para la raza humana. Ahora, cuando nos habla de una gran batalla, nos muestra que la batalla que se llevó a cabo al principio, cuando el diablo fue echado del cielo, y luego la batalla que se lleva a cabo en ese tiempo final, donde el diablo encontramos que es echado a la tierra, es vencido por el arcángel Miguel y sus ángeles. Ahora, esa batalla del cielo viene luego a ser manifestada en la tierra. Y ahí es donde será un tiempo de angustia, como nos dice el profeta Daniel en el capítulo 12 de su libro profético, donde dice: ¿o les dicho al profeta Daniel? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y todos los que se hallen escritos en el libro, que serán libertados, serán 144,000, que serán libertados en el día postrero. Ahora, Miguel, el arcángel que está de parte del pueblo hebreo, encontramos que estuvo allá con Moisés también, y fue el que se encargó del funeral de Moisés, y nadie supo dónde le enterró. Nos dice que Dios se encargó de Moisés, nos dice ya en Deuteronomio, pero en el libro de Judas, y no el Iscariote, porque ese no escribió ningún libro, en el libro del apóstol Judas, capítulo 1, pues tiene un capítulo nada más, verso 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ahora, aquí el apóstol Judas muestra que hubo una lucha por el cuerpo de Moisés cuando Moisés murió en la cúspide del monte Pisga, allá frente a la tierra de Israel, pero en el territorio de Moab. Allí en el territorio de Moab, Moisés terminó su tiempo en el cuerpo físico y fue llamado al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Y le mostró toda la tierra de las diferentes tribus de Israel. Y luego le dijo Jehová: esta es la tierra que juré yo a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. Dice, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. ¿Quién? Dios. Dios usando a su arcángel Miguel. Frente a Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Vean, Judas el apóstol dice que el diablo estaba luchando por el cuerpo de Moisés, para quedarse con el cuerpo de Moisés, y no se sabe qué cosa o qué cosas iba a hacer. Y Moisés era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, o sea, no tuvo que usar lente, porque sus ojos permanecieron bien todo el tiempo. O sea que no perdió la vista. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. O sea que Moisés se mantuvo siempre fuerte, como todo el tiempo él había estado.
Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda la tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Ahora, ¿saben ustedes que Moisés no entró a la tierra prometida porque cometió un error que no le fue perdonado? Vean ustedes que un error como el que cometió Moisés no podía ser perdonado para Moisés entrar a la tierra prometida. Esa fue la causa por la cual Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, y él lo dice. Eso fue la ocasión donde Dios le dijo que le hablara a la roca para que diera aguas para el pueblo. En otra ocasión y en otro territorio, Dios le había dicho a Moisés: hiere la roca con tu vara y te dará aguas. Pero en esta segunda ocasión, en otro territorio, en donde el pueblo tuvo sed, Dios no le dijo hiere la roca. ¿Por qué? Porque aquella ocasión en que Dios le dijo hiere la roca es Cristo, el cual da agua de vida eterna, y Cristo la roca no sería herido dos veces. Solamente sería herido en su primera venida, allá en la cruz del Calvario, para dar agua de vida para todos los seres humanos. Perdón. Y en esta primera ocasión, Moisés lo hizo de acuerdo a como Dios le ordenó, y salió agua para todo el pueblo. Salió agua en grandes cantidades, o sea, un río de agua para que todo el pueblo, que era más de 1 millón de personas, tomaran agua de la roca. O sea que se necesitaba bastante agua para ese pueblo. Por ejemplo, el área metropolitana tiene cerca de 1 millón de habitantes, un poquito menos, en todas las ciudades que componen el área metropolitana. Y para proveer agua se necesita un río o más de un río que suplan el agua que se necesita en el área metropolitana de Puerto Rico, o sea, en San Juan, Puerto Rico, y en cualquier área metropolitana de cualquier nación. Y este pueblo, vean ustedes, estaba todo junto en un territorio. Cerca de 1 a 2 millones de personas y con sed. Dios proveyó agua para el pueblo. Una roca fue herida
y salió un río de agua para todo ese pueblo. La primera ocasión, pues ya ustedes vieron, representa a Jesucristo la roca siendo herido en la cruz del Calvario para dar un río de agua de vida eterna para todos los sedientos. Luego la segunda ocasión muestra la segunda venida de Cristo. Y en Apocalipsis capítulo 22 y capítulo 21 también nos dice de la siguiente manera. Capítulo 21, verso 6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y luego Apocalipsis capítulo 22, verso 17 nos dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ahora, para el día postrero, hay oportunidad de tomar del agua de la vida gratuitamente y hablándole a la roca es que ella da el agua de vida eterna para todo ser humano en el día postrero. Ahora, por cuanto Moisés, cuando fue frente a la roca del agua de las rencillas, dice que se paró frente a la roca y le habló al pueblo, el cual estaba con sed, y no hizo exactamente como Dios le dijo que hiciera, y al no hacer así, Dios se enojó con Moisés. Vean, dice en el capítulo 3, verso 23 en adelante, dice de Deuteronomio, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado conmigo, se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y es la única ocasión en que Dios no escuchó a Moisés. O sea, no escuchó a Moisés en cuanto a lo que Moisés le pidió. O sea, que no le concedió su petición. No quiere decir que Dios no escuchó. Dios escuchó el pedido de Moisés, pero no le concedió la petición a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios se enojó con Moisés por cuanto hirió la roca cuando Dios le dijo, háblale a la roca y dará agua para el pueblo. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. Ahora le está echando también la culpa al pueblo, y de verdad que el pueblo tuvo la culpa, pero Moisés, teniendo el libre albedrío,
No tenía que enojarse Moisés porque el pueblo estaba molesto y porque el pueblo estaba provocando a Dios. Por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. O sea, no me hables más de este asunto de tu pasar a la tierra prometida. No me hables más de eso. Ya Dios le había dicho, no pasará. ¿Por qué? Porque hirió la roca cuando no la podía herir. Le tenía que hablar. Porque la segunda venida de Cristo, la roca, no es para herirla, como fue herida en el monte Calvario, allí en la cruz del Calvario. Y Moisés, al herir la roca, sin ser eso, así ordenado por Dios, colocó un tipo y figura, o sea que rompió el tipo y figura correcto de hablarle a la roca para recibir el agua de ella, recibir el agua de Cristo en su segunda venida. Y por cuanto no puede ser herido, entonces, así en la cruz del Calvario, por el pecado, la segunda venida de Cristo será rechazada y se efectuará una segunda crucifixión en sentido espiritual. Porque Moisés, cuando hirió la roca allí, quedó establecido que vendría una segunda crucifixión. Por lo tanto, no puede ser física, sino espiritual. Y todas las cosas que sucedieron allá se repetirán, pero en el campo espiritual, en la segunda venida de Cristo. Y el pueblo que lo estaría esperando en el día postrero, en su segunda venida, que son los gentiles, estarían ciegos como el pueblo hebreo estuvo ciego a la primera venida de Cristo. Y actuarán en la misma forma que actuó el pueblo hebreo. Pero habrá un grupo de personas, miembros del cuerpo místico de Cristo, nacidos de nuevo, que lo recibirán. Así como para la primera venida de Cristo, no todos los que vivieron en aquel tiempo lo rechazaron, sino que hubo un grupo que creyó y siguió a nuestro amado Señor Jesucristo. Y así lo habrá en el día postrero también. Así es que todo no será negativo, sino que habrá un grupo positivo con una visión positiva y clara de lo que será la segunda venida de Cristo en el día postrero. Y el misterio de la segunda venida de Cristo, que está encerrado en el séptimo sello, será abierto ese misterio al cuerpo místico de Jesucristo. Y todo será tan sencillo que los escogidos serán los que lo recibirán. Los escogidos entre los gentiles y después los escogidos del pueblo hebreo. Ahora hemos llegado al día postrero en donde
los reinos que viven en el día postrero, con sus reyes o líderes o presidentes, se encuentran en el valle de la decisión. Es como en el tiempo de Saúl y David hubo una batalla que fue establecida con los filisteos y se colocó el ejército filisteo en un monte y Saúl y el ejército hebreo se colocó en el otro monte, o sea, un ejército frente a otro, pero en dos montes diferentes. Y en medio de esos dos montes, entre medio de esos dos montes estaba un valle y corría un río por ese valle que salía de seguro de la montaña y en ese valle estaba establecida la batalla. Era el lugar para la batalla. A ese valle bajaba Goliat del monte donde estaba él y el ejército filisteo. Bajaba Goliat, un gigante que medía de 8 a 12 pies de altura, el cual estaba bien equipado con su armadura, con toda la ropa y con su paje, o sea, su escudero. Bajaba al valle y retaba al pueblo hebreo para que le mandaran un soldado, o sea, un militar, un guerrero que peleara con él, y el que perdiera la batalla sería siervo del pueblo que ganara la batalla. O sea, si Goliat ganaba, pues el pueblo hebreo le serviría a los filisteos como siervos, estarían pagándole impuestos y todas estas cosas. Pero miren, los filisteos decían, ¿quién le va a ganar? A Goliat, nuestro soldado, que es un gigante. Así es que podían negociar cualquier cosa porque tenían un buen guerrero y además de eso un gigante. ¿Quién le podía ganar? Y Saúl, el rey de Israel, que era un hombre tan alto que medía quizás unos 7 pies de estatura, porque era del hombro hacia arriba más alto que cualquiera del pueblo hebreo. Y en medio del pueblo hebreo, de seguro hubo personas de 6 pies de estatura y de 6 pies, 6 pulgadas. Y si Saúl era más alto de aquí hacia arriba que cualquier otro del pueblo hebreo, un hombre de 6 pies y medio a 7 pies de estatura, del hombro hasta la cabeza, tiene sus 18 pulgadas como poco. O sea, de 12 pulgadas hacia arriba, de 12 a 24 pulgadas, tenía del hombro hacia arriba. O sea que una persona que tuviera 6 pies de estatura, le llegaba al hombro o un poquito más abajo del hombro. Así es que se separaban todos los del ejército de Saúl, todos los del ejército de Israel. El único que sobresalía era Saúl
y estaba temblando del miedo, porque Goliat era mucho más alto que Saúl. Así es que si el más alto del pueblo hebreo le llegaba al hombro, del hombro para abajo, le llegaba a Saúl, miren, Saúl no le llegaba ni siquiera a la mitad del brazo a Goliat. Así es que Saúl ya no estaba tan valiente, no era tan bravo cuando se encontró con ese gigante. Todos estaban temblando y estaban allí para la batalla en el valle. O sea que estaban para tener la batalla en el valle de la decisión. Ahí se echaba la suerte de quién serviría a quién. Era en el valle de la decisión el lugar de la batalla. Y saben ustedes una cosa, que nosotros también como individuos tenemos siempre una batalla. Esa batalla es en nuestro interior. Y esa batalla se lleva a cabo en un lugar que se llama el lugar del libre albedrío, en donde la persona o cree o duda la palabra de Dios. Ahí, en ese lugar, es donde la persona o gana o pierde la batalla. Así como en el valle donde llegaba Goliat era donde el pueblo hebreo y el pueblo filisteo ganaba o perdía la batalla. Uno de los dos ganaría la batalla. Pero ahora la batalla se había limitado a 2 personas. Como los filisteos tenían la ventaja de tener 5 gigantes allí, cualquier persona ve uno solo, a Goliat, pero la Biblia dice que Goliat tenía 4 hermanos más. Así es que con 5 gigantes podían pedir para cada gigante un soldado del pueblo hebreo. Y humanamente, la victoria sería de los filisteos. Pero miren ustedes la simplicidad de Dios. La Escritura dice, no es con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Cualquier persona podía pensar, no tenemos un gigante aquí. El hombre más alto era Saúl. Ese era el gigante del pueblo hebreo. Y era un enano al lado de Goliat. Pero sin embargo, el pueblo hebreo tenía el gigante más grande. El gigante que no solamente era más alto que una palma de coco, sino que era tan alto que llegaba al cielo. Ese era el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ese gigante se había metido en un muchachito
que había sido ungido por Samuel como rey de Israel. Y después que Samuel ungió a David, allí en Belén de Judea, el Espíritu de Dios vino sobre David. Ahora estaba el gigante de Israel dentro de un muchachito que comparado con Samuel, o comparado con Saúl, David era un enano. Y comparado con Goliat, David era una hormiguita tan pequeñito que Goliat tenía que mirar hacia abajo para poder ver a David. Pero miren la simplicidad de Dios. Nadie se atrevía a hacerle frente al reto de aquel momento en el valle de la decisión. En aquel valle, que era el valle de la decisión para el pueblo hebreo en aquel entonces. Pero vino un jovencito, un hombre pequeño, donde estaba el gigante del pueblo hebreo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vean, Dios no necesita un gigante físico para hacer cosas grandes. Siempre y cuando son hechas las cosas grandes por un gigante, la gente dice, pues claro, si es un gigante físico o un gigante intelectual. Pero ahora Dios hace las cosas grandes a través de instrumentos pequeños. Y David era un instrumento pequeño en las manos del Dios grande y poderoso, creador de los cielos y de la tierra. David sabía que había sido ungido para ser el rey de Israel. Por lo tanto, ni los osos que le aparecieron cuando estaba pastoreando las ovejas, ni los leones pudieron vencerlo. No le tuvo miedo a ninguno de esos animales, de esas fieras, y David los venció, porque el Espíritu de Dios que estaba en él lo usó, se manifestó en él para obtener esas victorias. Luego, cuando llegó el tiempo del enfrentamiento con el gigante Goliat, David dijo, ese es igual al oso y el león que yo vencí. O sea, ese es otro animal. Esa es otra bestia. Y yo la venceré. Vean, Dios siempre obra en esa forma. Y David no tenía miedo. Más bien decía que ese gigante había blasfemado el nombre del Dios de Israel y estaba provocando al ejército de Israel. El rey pensó que David tenía que estar bien preparado para enfrentarse a Goliat. Le colocó la armadura y la espada para que pudiera enfrentarse a Goliat. Y David comenzó a caminar a ver si podía y no pudo caminar. ¿Y quién se va a enfrentar a un gigante en una batalla sin poder caminar para luchar? David dijo, vean, los hermanos de David estaban allí en el ejército de Saúl. Eran personas bien entrenadas, eran buenos soldados. Pero David dijo, yo nunca he sido entrenado en esto. El único de los hijos de Isaí que no estaba en el ejército.
no sabía nada de ejército. Lo tenían por allá pastoreando ovejas, por lo tanto, él sabía de un cayado, de una onda, de unas piedrecitas, y soltó la armadura, soltó la espada, soltó todo. Y dijo, yo no sé caminar así, pero yo voy a enfrentar el reto, yo voy a pelear con Goliat. De seguro Saúl dijo, pobrecito muchacho, que Dios lo acompañe, que Dios lo bendiga y lo ayude. Ahora, de lo que iba a hacer David, dependía todo el pueblo hebreo. No solamente Saúl, sino todos los soldados, el ejército completo y la nación completa. Porque de eso dependía si el pueblo hebreo sería esclavo de los filisteos, si vendrían a ser tributarios a los filisteos. Y David, con el Espíritu de Dios, vean, no miró sus necesidades como soldado. Él dijo, no necesito esto. Ni lo aprendí, por lo tanto no lo voy a usar ahora. Voy a perder la batalla si me pongo todas estas cosas. David no miró sus limitaciones como soldado, sino que miró la promesa de Dios y la unción que estaba en él. Había sido ungido para ser el rey de Israel e iba a ser el rey de Israel. Lo había ungido el profeta Samuel. Por lo tanto, no podía morir. O sea, David no tenía la preocupación de que Goliat lo iba a matar. Más bien David decía, yo lo voy a matar. Y no solamente eso, sino que le voy a cortar la cabeza. Este muchacho está medio loco, pues lo vestimos con la ropa de soldado, bien vestido, le dimos una espada, botó la espada, botó la ropa y ahora dice que le va a cortar la cabeza a Goliat también. Cuando ha botado la espada, ¿con qué se la va a cortar? Bueno, ya David sabía dónde estaba la espada que iba a usar. Pues la espada de seguro que tenía el pueblo hebreo o las que usaba el pueblo hebreo de seguro no servían para cortar la cabeza de Goliat, que era tan grande y un cuello tan grande. Con ninguna de las espadas del pueblo hebreo se podía cortar el pescuezo de aquella bestia, de aquel animal. Pues así lo conceptuó David. David dijo que ese Goliat sería como uno, como el oso y como el león, o sea, otro animal, otra bestia. Perdón. Y así lo iba a tratar. Como había tratado al oso y al león, iba a tratar ¿a quién? Al gigante Goliat. Es muy importante esta experiencia que tuvo David como pastor de ovejas allí en el campo, porque miren aquel oso o osos que él mató, defendiendo las ovejas, y aquel león o leones que él mató, defendiendo las ovejas. Luego vino a ser tipo y figura de Goliat. Ya él había vencido a Goliat cuando venció al oso y al león allá como pastor de ovejas. Y ahora iba a materializar lo que había hecho con el oso y con el león. Ahora estaban las ovejas de Dios, el pueblo hebreo, en peligro.
Y estaba una bestia muy grande que tenía 4 hermanos más. O sea que eran 5 bestias. David tomó su honda, su cayado, o sea, su vara, su palo, se fue al arroyo, tomó 5 piedras. O sea, David no pensaba tirarle 5 piedras o pedradas a Goliat. No, con una bastaba. Pero como tenía 4 hermanos más, por si quieren venir a buscar su piedrecita, aquí las voy a tener también. Cuando Goliat salió al valle, David tomó en el arroyo 5 piedras, las echó en su lugar donde él colocaba las piedras, tomó su honda y su vara, su palo o callado, y caminó hacia Goliat. Cuando Goliat lo ve, lo mira bien y le dice al pueblo hebreo: ustedes y a David, ¿creen acaso que yo soy un perro? Pues no, David pensaba que era como un oso y como un león. David lo veía como una bestia, como un animal. Y ahora Goliat dice: ustedes piensan que yo soy un perro, que me mandan un muchacho con palo y piedra. Pues siempre ustedes saben que cuando hay muchos perros por un sitio, siempre hay muchachitos tirándole piedra y siempre con un palito, y le dan su cantacito si el perro se acerca. Ahora Goliat, como sabía que eso era costumbre así en todos los pueblos y principalmente en el campo, ahora Goliat está pensando que el pueblo hebreo está haciendo lo mismo con él, mandando a los muchachos para que le caiga pedradas, o sea, para que lo espante con piedras y con un palo. Y Goliat comenzó a maldecir a David por sus dioses y a decirle: acércate, que te voy a enganchar en mi lanza y te voy a colocar sobre la copa de los árboles o de este árbol para que te coman allá las aves. Maldijo a David, lo maldijo por sus dioses, por los dioses filisteos, pero David le dijo: tú vienes a mí con espada y con lanza y con un escudero. Goliat venía con una lanza grandísima, con espada y con un escudero para pelear con David. Eso era una vergüenza para Goliat. Ir a pelear con un muchachito teniendo Goliat una espada grandísima, una lanza, y también teniendo un escudero. Todo se veía raro, era un cuadro raro, y todo se veía a favor de Goliat y en contra de David. Pero miren, la batalla ya estaba de parte de David ante la presencia de Dios, porque el que iba a pelear allí era Dios. Y David dijo más: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Era algo ridículo, aparentemente, lo que David estaba diciendo, tan ridículo para y ante el pueblo hebreo y ante los filisteos también y ante Goliat.
Goliat podía pensar, este muchachito está medio fanático, medio loco, pero no estaba nada de loco. Estaba ungido con el Espíritu de Dios allí en el valle de la decisión. David caminó hacia adelante, Goliat también. Era un abuso de parte de Goliat, pero miren, caminó hacia adelante en contra de David. David tomó su onda, tomó una piedra, la colocó en la onda, le dio vuelta en el nombre de Jehová, en el nombre del Señor, y disparó esa piedra que salió más rápida que un cohete y llegó directamente a la frente de Goliat, a un lugarcito que era el único que tenía descubierto. Siempre el enemigo de Dios tiene algún lugar vulnerable, algún lugar descubierto. Y por ahí entró aquella piedra más rápida que una bala, más rápida que un cohete, y se penetró en la frente de Goliat. O sea que le fracturó el cráneo, la frente, y con una fractura ahí no hay forma de escapar. Cayó Goliat, cuán grande era, y David fue inmediatamente hacia Goliat. Tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza, como había dicho, como había profetizado. Miren, David está profetizando. Como había profetizado David. Porque David era profeta y era rey también. Ahora toma la cabeza y se la lleva y se lleva la espada también. Cuando los filisteos vieron a su gigante en el piso, salieron corriendo. ¿Quién será ese muchachito? De seguro los hermanos de Goliat fueron los primeros que salieron corriendo. Porque David había comenzado con los gigantes. Y si había comenzado con los gigantes, ¿cómo sería? Con los hermanos de Goliat. Ahora podemos ver que Dios fue el que dio la victoria. Fue Dios manifestado en David, llevando a cabo la victoria que se requería en aquel momento. Y Dios comenzó a engrandecer a David desde ese momento en adelante. Dios, vean cómo comenzó a engrandecer a su ungido para ser el rey de Israel. Ya delante de Dios, David era el rey de Israel porque estaba ungido por Dios. Y el Espíritu de Dios estaba en David. Tenía la unción de rey. Para Dios, que es el rey de Israel y el rey de los cielos y de la tierra, a reinar a través de David sobre el pueblo hebreo. Por eso encontramos que David era un rey conforme al corazón de Dios. Y Dios podía reinar a través de David sobre el pueblo hebreo. Era el reino de Dios en medio del pueblo hebreo. La edad de oro del reino hebreo fue la etapa del rey David y del rey Salomón.
Ahora, miren cómo Dios usó a ese jovencito. Un jovencito que tendría de 17 a 21 años de edad, el cual no tenía la preparación ni académica ni militar para una batalla, pero tenía el Espíritu de Dios en él. Ahora saben ustedes una cosa, que Goliat y David son tipo y figura de el anticristo tipificado por Goliat y de Cristo tipificado en David, de Cristo en su manifestación final tipificado en David, en donde Cristo estará manifestado como hijo de David. Y si David obtuvo la victoria por medio del Espíritu de Dios en el manifestado, el hijo de David también obtendrá la victoria en contra del anticristo, en contra de la bestia y del hombre de pecado. Porque el Cordero Jesucristo los vencerá, porque es Rey de Reyes y Señor de señores. Ahora nosotros estamos viviendo en el tiempo del valle de la decisión. Y podemos ver que es un tiempo muy, pero que muy importante. Para este tiempo, la iglesia del Señor Jesucristo será forzada a ser esclava y tributaria de los filisteos. Filisteos espirituales. Pero la iglesia del Señor Jesucristo tendrá al Hijo de David para el Espíritu de Dios de manifestarse en él y obtener la victoria en favor de la iglesia del Señor Jesucristo. En esta apertura que viene en contra de la iglesia del Señor Jesucristo, pues la bestia con los 10 reyes harán guerra contra el Cordero, o sea, contra Cristo y su iglesia, pero Cristo los vencerá. Esa será una batalla igual a la de David con Goliat. Y nosotros, en este tiempo en el cual vivimos, también estamos como en el huerto del Edén, en donde son tentados los miembros del cuerpo místico de Cristo en el día postrero a comer del árbol de ciencia del bien y del mal, comer de su fruto, comer de las interpretaciones humanas o comer del árbol de la vida, la revelación de Jesucristo para el día postrero, la revelación del séptimo sello para los hijos e hijas de Dios. Pero la iglesia del Señor Jesucristo, la esposa del Cordero, la novia de Jesucristo, comerá del árbol de la vida. Comerá su fruto, que es su palabra. Mis palabras son espíritu y son vida. Y el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó
de muerte a vida. Pedro dijo a Jesús: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cristo es el árbol de la vida y Él tiene palabras de vida eterna. Él tiene para sus hijos el fruto de vida eterna para todos los hijos e hijas de Dios. Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cristo, el árbol de la vida, en medio de su iglesia en el día postrero. Así como estará en medio de la Nueva Jerusalén después del glorioso reino milenial. Estamos en el tiempo en que la iglesia del Señor Jesucristo comerán del árbol de la vida sin comer del árbol de ciencia, del bien y del mal. Y eso significa para ellos que los que estén vivos en el tiempo en que resuciten los muertos en Cristo, serán transformados los que estén vivos. O sea, continuarán viviendo, pero con un cambio en sus cuerpos. Si Adán y Eva comían del árbol de la vida antes de comer del árbol de ciencia del bien y del mal, ¿qué sucedía con ellos? Continuaban viviendo por toda la eternidad. Hemos llegado al tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos de la vida de la iglesia del Señor Jesucristo. Los reinos de este mundo están en el valle de la decisión. Y la iglesia del Señor Jesucristo y todas las religiones también se encuentran en el valle de la decisión. Pero la decisión de la iglesia del Señor Jesucristo, los escritos en el libro de la vida del Cordero, ha sido comer del árbol de la vida para vivir por toda la eternidad. Y reinaremos con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Hemos llegado al tiempo más glorioso de todos los tiempos. Ahora, así como el cuerpo tiene 5 sentidos y el espíritu tiene 5 sentidos y el alma tiene un solo sentido, el cuerpo místico de Cristo, su iglesia, encontramos que tiene atrio, tiene lugar santo y lugar santísimo, lo cual representa en el ser humano, el atrio representa el cuerpo, el lugar santo representa el espíritu y el lugar santísimo representa el alma de la persona. Para el atrio encontramos que Dios envió profetas en el Antiguo Testamento. Y por medio de esos profetas fue vista la palabra de Dios. Dios envió diferentes hombres en diferentes etapas en el Antiguo Testamento. Y luego encontramos
que eso corresponde al atrio, pues ellos, Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas y todos ellos estarán en la nueva Jerusalén. Cristo dijo que estarán a la mesa comiendo y bebiendo en el reino de Dios. Ellos estaban bajo los sacrificios que se llevaban a cabo en el atrio. Luego encontramos que para el lugar santo, que representa el espíritu de la persona, el espíritu de la persona tiene 5 sentidos. Y el lugar santo del cuerpo místico de Cristo, o sea, de la iglesia del Señor Jesucristo, tiene también sus sentidos, que son los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Luego encontramos que así como el alma tiene un sentido y el alma representa el lugar santísimo del templo de Dios que está en el cielo y del tabernáculo, del templo que hizo Salomón y del tabernáculo que hizo Moisés, representa el alma de la persona, el lugar santísimo. El alma tiene un sentido y el lugar santísimo del cuerpo místico de Cristo tiene un mensajero, el ángel del Señor Jesucristo. Y el alma tiene el sentido del libre albedrío. El libre albedrío para creer o dudar la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede entrar al alma de la persona sin pasar por el libre albedrío. Y ahí en el alma o cree o duda la palabra de Dios. Ahora, para llegar al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, pasa por el sentido del lugar santísimo, el sentido del alma del cuerpo místico de Jesucristo. El alma del cuerpo místico de Jesucristo es el lugar santísimo de su templo espiritual, es la edad de la piedra angular. Y a la edad de la piedra angular entra la palabra de Dios por el canal del libre albedrío, por el canal o sentido del libre albedrío. Entra por el canal, que es el ángel del Señor Jesucristo, colocado allí, donde el Espíritu de Dios es manifestado y coloca la palabra, la trae ahí para que pase por medio de ese canal, de ese mensajero, al lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo, para que pase a los hijos e hijas de Dios que están ahí, en la edad de la piedra angular, que es el alma de la iglesia del Señor Jesucristo, donde se sienta Jesucristo en el Espíritu Santo en su trono. Ahí, en el alma del cuerpo místico de Cristo, o sea, en la edad de la piedra angular. El mismo orden que tiene el templo que está en el cielo es el que tiene el tabernáculo que hizo Moisés y el que hizo Salomón, y es el que tiene el ser humano, y es el que tiene el cuerpo místico de Jesucristo. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Todo es sencillo. Ahora podemos ver cómo es que entra la palabra de Dios al cuerpo místico de Jesucristo, en el alma
en la edad de la piedra angular. Podemos ver que es ahí donde se lleva a cabo las decisiones para que entre ahí, siendo creída, para que sea manifestada allí y produzca todo aquello que tiene que producir esa palabra de Cristo en el día postrero. Por eso, esa palabra producirá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Porque será esa palabra que estará colocada en el alma de la iglesia del Señor Jesucristo. Todos los reinos en el valle de la decisión en el día postrero. Pero ahora vemos cómo la iglesia del Señor Jesucristo ha tomado la palabra, la ha escuchado y la ha creído y la ha llevado a su alma. Y cada miembro del cuerpo místico de Cristo como individuo ha hecho lo mismo. Por eso estamos esperando la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos en este día postrero. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta tarde, dándoles a conocer que estamos en el valle de la decisión y la batalla y victoria está de nuestra parte. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, que las bendiciones de la primogenitura sean materializadas en cada uno de ustedes y en mí también, y pronto todos seamos transformados y luego raptados. Muchas gracias por vuestra amable atención y será hasta el próximo domingo, Dios mediante, que estaré nuevamente con ustedes para continuar recibiendo la palabra de Dios y teniendo compañerismo alrededor de la palabra de Dios. Para miércoles y viernes tendremos los videos de las conferencias que han sido dictadas en otros países para que puedan aprovechar y siga entrando a vuestra alma esa palabra correspondiente al día postrero de parte de Jesucristo para cada uno de ustedes y para mí también. Así es que Dios les continúa bendiciendo. Jesucristo, el ángel del pacto, les continúa bendiciendo y llenándoles del conocimiento de su palabra. Continúe Él abriéndonos su palabra y abriéndonos el entendimiento y el corazón para comprenderla en este día postrero. Pasen todos muy buenas tardes y con nosotros nuevamente Félix Caro para continuar y finalizar. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.